Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa, entidad que el año próximo tendrá el honor de celebrar sus primeros 50 años de vida, orgullosos de seguir contribuyendo a la ampliación de ese espacio de libertad y escuela de democracia que fundaran nuestros antecesores medio siglo atrás. Personas, por otra parte, procedentes de diversas filiaciones políticas, comunistas del Partido Comunista de España, socialistas del Partido Socialista Obrero Español, cristianos de base, personas en general, ciudadanos comprometidos con los valores comentados y que creemos que este tipo de actos tan interesantes como el de hoy contribuyen a continuar dignamente esa labor. En esta ocasión contamos con la presencia de Cristina Narbona, por todos muy bien conocida, razón por la cual voy a simplemente hacer una brevísima reseña, digamos, biográfica a modo de recordatorio. Cristina Narbona se doctora en Economía en la Universidad de Roma en 1973. 2 años después regresa a España para impartir clases de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla. En 1982 se incorpora como viceconsejera del primer gobierno de la Junta Andaluza Democrático, para poco tiempo después ostentar responsabilidades como directora general de Vivienda en el Gobierno de la Nación, bajo la presidencia de Felipe González, la Secretaría de Estado de Vivienda y de Medio Ambiente. También ostentó responsabilidades al frente del Banco Hipotecario durante ese periodo, con posterioridad y después de un paso por el Ayuntamiento de Madrid, donde fue portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, así como portavoz en temas de medio ambiente, recala en el Parlamento Nacional, donde tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, alcanza la cartera de Medio Ambiente, cartera que duró una legislatura, pero que dejó tan buen recuerdo, que, por ejemplo, la revista Time le dedicó elogios, incluyéndola entre 35 personas más destacadas en la promoción del medio ambiente, ¿no? Calificándolos de líderes, visionarios, héroes del medio ambiente, etcétera. Y también, al finalizar su mandato como ministra de Medio Ambiente, recibió el reconocimiento de los principales colectivos ambientalistas españoles que declararon que había sido sin duda la ministra de Medio Ambiente del ramo más importante de la historia de España. Probablemente por cosas como, por ejemplo, la estrategia de sostenibilidad de la costa, que además le conllevaría, digamos, un cierto enfrentamiento con muy poderosos intereses económicos relativos al uso intensivo del litoral español, a la especulación inmobiliaria, etcétera, a los que hace alusión, como digo, la tan prestigiosa revista Time, ¿no? Con posterioridad fue elegida o nombrada embajadora de España ante la OCDE y, más recientemente, como me ha señalado, es miembro de la red, una red de la ONU para el Desarrollo Sostenible y también de un colectivo de economistas frente a la crisis, no quería equivocarme la denominación. Pues bien, ya evidentemente y en último lugar, desde el pasado 18 de junio, jornada de clausura del 39º Congreso del Partido Socialista Obrero Español, es su presidenta en vigor, ¿no? Bien, el tema que nos convoca lleva por título la socialdemocracia, un título yo creo que muy sugestivo, la socialdemocracia ante los desafíos del siglo XXI, desafíos estos que sin duda la reciente crisis económica que se supone que estaríamos ya superando, ¿no? La gran recesión de los años 2007, 2008, ¿no? Con la caída de Lehman Brothers, etcétera, afloraría o mostraría del modo más crudo, pero evidentemente estas turbulencias, estos terribles problemas sociales, etcétera, se remontan mucho atrás. La historia es muy conocida, evidentemente vamos a ser tremendamente breves, pero a modo de contextualización, quizá una fecha simbólica sea un 11 de septiembre, el otro 11 de septiembre, ¿no? El de 1973, cuando el gobierno socialista de Salvador Allende es depuesto mediante el conocido golpe militar del general Augusto Pinochet. Y me remito a esta fecha porque en esa fecha es donde entran en escena un grupo que luego tendría mucha relevancia en grandes cambios históricos en escala mundial, como son los llamados Chicago Boys, ¿no? Un grupo de unos 25 economistas educados posgraduados, mejor dicho, en la Escuela de Chicago bajo el magisterio de Milton Friedman,
que ponen a prueba de modo experimental en Chile primero y después bajo la Junta Militar de Videla, ¿no?, en Argentina, pues unas nuevas ideas que tendrían mucha importancia en lo porvenir, que pues serían básicamente lo que justamente a colación de esos hechos históricos se ha venido llamando neoliberalismo, bueno, la escuela monetarista, etcétera, ¿no? La ocasión histórica de esta, digamos, novedad en la doctrina económica pues es la famosa crisis de esta inflación, ¿no?, de los años 70, en donde sucede lo que se suponía, según el keynesianismo, que no podía suceder, que es que se simultanearían, por una parte, pues la recesión y por otra, ¿no?, un periodo de inflación. Pues bien, ante esta, digamos, contradicción surge esta nueva escuela que evidentemente no gana gran importancia hasta los gobiernos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pero también tras la derogación, por ejemplo, de la ley Glass-Steagall por parte de Bill Clinton, ¿no?, durante su mandato, la reforma del Banco de Inglaterra por parte de Tony Blair. Y bueno, por no continuar con la historia, sencillamente digamos que esos procesos conducen un poco a la situación presente, en donde los principios pues, de consolidación fiscal, los principios de privatización a ultranza, de desregulación comercial, laboral, por supuesto de absoluto desprecio a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, etcétera, y en última instancia el credo de la confianza ciega en la iniciativa privada pues tiene las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Pues disminución, digamos, o empeoramiento de las condiciones laborales, facilitación del despido, ¿no?, de las causas objetivas de despido, precarización del empleo, ¿no? Pero también pues, burbujas especulativas de todo tipo, como en parte la inmobiliaria que digamos, asoló a este país y a la que tuvo que hacer frente como ministra nuestra invitada, y tantos otros fenómenos que no son de todos muy conocidos y que, bueno, también, por supuesto, en el caso de nuestro país, inciden especialmente las mujeres por aquello de que, por razones culturales, no son ellas quienes han tenido que asumir en muchas ocasiones pues, la pérdida de servicios públicos, asumiendo la atención pues, de ancianos, niños, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el recorrido histórico, que en nuestro país coincide ese periodo básicamente con el de nuestra democracia y el proceso de integración europeo, en donde, bueno, hay que recordar que el Banco Central Europeo, digamos, la prohibición de financiación monetaria, ¿no?, de las administraciones públicas de la Unión, así como el objetivo de inflación como un objetivo central, principios estos que engranan con esa tradición de la que hablamos y que nos conducen un poco a esta situación en la que estamos. Entonces, bueno, sobre ese fondo, ese zócalo histórico y social es sobre el que nos colocamos, y para abordar pues, las alternativas, propuestas, análisis y planteamiento a este respecto desde una perspectiva socialdemócrata, pues creemos que nuestra invitada es una persona más que cualificada para poder hacerlo, y nada, ya le cedo la palabra para que sea lo que haga. Muchísimas gracias. Agradezco esta ocasión para volver a Gijón, donde hacía mucho tiempo que no venía y donde tengo buenos amigos y amigas, y donde veo esta tarde además a muchos compañeros y compañeras del Partido Socialista que tengo en este momento el extraordinario honor de presidir. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Yo sé que es una tarde muy especial. En Cataluña acaba de decretarse lo que podríamos llamar una declaración unilateral de independencia en diferido, porque no quieren que surta efectos de manera inmediata, y si lo comparamos con un matrimonio, lo que se ha decretado es una especie de cese temporal de la convivencia. Una mala noticia, en todo caso, porque significa que ha prevalecido una visión absolutamente antidemocrática por parte del presidente Puigdemont y de las fuerzas independentistas, que no ha tenido en cuenta que una mayoría importante de la población de Cataluña no quiere la independencia. Y los socialistas estaremos siempre al lado de la democracia, del Estado de Derecho y de la legalidad, porque es en ese marco donde todos los ciudadanos pueden hacer valer sus propios derechos. Así que lamento tener que empezar hoy esta charla haciendo referencia a algo que no es
parte de la intervención en sí misma, pero que yo creo que a todos nos concita desde la preocupación y también desde el compromiso de que seamos capaces de superar con inteligencia esta crisis institucional y de convencer a esa mayoría de catalanes que puede estar en estos momentos dudando entre la posición que pueden adoptar cara a unas eventuales elecciones autonómicas o cara a su futuro más próximo, que sepan desde aquí que los socialistas estamos con todos los ciudadanos de España y, por supuesto, también con todos los ciudadanos de Cataluña para defender sus derechos en el marco de la Constitución y que la Constitución puede ser reformada y queremos que se reforme, pero dentro de los cauces de la legalidad. Así que este es un pequeño introito que no estaba previsto y paso de manera rápida a plantear lo que es el tema de mi charla. Cómo está enfrentando la socialdemocracia el siglo XXI, porque la socialdemocracia es una doctrina política que viene de bastante atrás, que ha superado ya ampliamente el siglo de existencia en nuestro país, que nació junto con los movimientos de liberación de la clase obrera y que ha sido capaz de construir a lo largo de su historia algunas de las instituciones más importantes de salvaguarda de los principales derechos de los ciudadanos en muchos países del mundo. Los derechos básicos a la educación, a la sanidad, a las pensiones, los derechos de los trabajadores, todo esto forma parte de nuestra historia y de nuestro ideario. Pero hoy estamos frente a un mundo muy diferente del que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, quienes estuvieron en el campo del socialismo en épocas ya lejanas. ¿Qué es lo que ha cambiado en el sistema económico en el que nos movemos? El capitalismo de hoy no es el capitalismo de hace 3, 4, 5 décadas, y ni mucho menos es, por supuesto, el capitalismo que existía en el momento en el que los partidos socialistas nacían. El capitalismo hoy ha conseguido globalizar los intereses del capital. Ha conseguido que se desregule completamente los movimientos financieros y que la democracia quede empequeñecida, quede recortada respecto a la capacidad de los poderes económicos. Y esto se ha llegado hasta aquí en gran medida por incomparecencia de la política, por incomparecencia de las instituciones democráticas, pero incluso también por un convencimiento de buena fe en las filas socialdemócratas de que esas transformaciones de la economía, de la globalización, iban en la dirección del progreso y que si aumentaba la riqueza, aumentaba el Producto Interior Bruto, eso iba a conllevar de manera automática un aumento generalizado del bienestar de los ciudadanos y que en ese sentido podía apoyarse una política económica que respondiera, como antes decía Borja, a unos paradigmas, a unos postulados de liberalismo económico, de confianza ciega en la iniciativa privada, cuanto menos Estado mejor, cuantos menos impuestos mejor, el mercado cuanto más libre mejor. Bueno, todos esos postulados nos han llevado hasta el estallido de la crisis financiera de finales de la década de los 2000, que han abierto un horizonte completamente dramático para millones y millones y millones de trabajadores en toda Europa. Y esa situación de creciente desigualdad, de creciente pobreza, de creciente precariedad, de creciente concentración del poder económico cada vez en menos manos, se ha llevado a cabo con políticas a nivel europeo y a nivel nacional que han apoyado gobiernos socialdemócratas. En algunos casos, desde coaliciones de gobierno, como es el caso de Alemania y de algunos otros países de la Unión Europea, y en otros casos, como ha sido el nuestro, como ha sido en España, desde un gobierno socialista en el segundo mandato del presidente Rodríguez Zapatero. Esas políticas de austeridad que parecían la fórmula necesaria para superar la crisis han sido políticas que lo que han hecho ha sido desmantelar
en muchos casos de manera dramática, lo que llamamos el estado del bienestar. Lo que han traído han sido el empobrecimiento de las clases trabajadoras, la pérdida de la capacidad de negociación colectiva, la reforma laboral del Partido Popular en el caso de España y, por supuesto, el retroceso en las grandes conquistas sociales que nos definen. La educación pública, la sanidad pública, la atención a la dependencia, los derechos de los trabajadores, las pensiones públicas, todo esto ha retrocedido a lo largo de los últimos años como consecuencia de políticas económicas que denominamos de forma genérica políticas de austeridad para superar la crisis y que sí han permitido que salgan de la crisis sobre todo unos cuantos, pero a costa de todo el resto. Y por el camino nos hemos dejado los socialdemócratas mucha credibilidad. Pensar que en España entre el año 2008 y el año 2011 dejaron de votarnos al Partido Socialista Obrero Español 4,3 millones de personas. Y en ese momento no existían todavía ni Podemos ni Ciudadanos. Sí existía ya un malestar que se había concitado en torno a las plazas, en torno al movimiento del 15M, pero la creación de nuevos partidos llegó después, cuando ya el Partido Socialista Obrero Español había caído dramáticamente entre el año 2008 y el año 2011. Es decir, durante esos 4 años en los que una parte muy importante de la ciudadanía no nos identificó como socialdemócratas, no nos identificó suficientemente como los defensores de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, de lo que son nuestras señas de identidad. Y, efectivamente, este diagnóstico, que debe ser autocrítico para que seamos capaces de hacer propuestas nuevas, es el que quedó incluido en el documento por una nueva socialdemocracia, en el que trabajamos con Manu Escudero, con José Félix Tezanos, con Josep Borrell y con algunas otras personas, en apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez, partiendo precisamente de ese reconocimiento de que la socialdemocracia se había dejado convencer por el paradigma de política económica neoliberal imperante en toda la Unión Europea y que también en España, como en otros países de la Unión Europea, eso había provocado la caída del número de votantes que confiaban en nosotros. De hecho, si ahora nos miramos alrededor, en la mayoría de los países de la Unión Europea, los partidos socialdemócratas están en tercera, cuarta y hasta séptima posición en algún caso. En España no, en España no estamos tan atrás, ni mucho menos, y además estoy convencida de que estamos empezando a recuperar crédito con buena parte de la ciudadanía. Pero tenemos además, junto a nosotros, el ejemplo claro de Portugal, un país gobernado por un presidente socialista con el apoyo de un bloque de izquierdas y que durante el tiempo que lleva gobernando ha conseguido mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, de los pensionistas, de los funcionarios, de los trabajadores en general y, al mismo tiempo, ha conseguido también reducir déficit y deuda y, por tanto, cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Luego, lo primero con lo que nos encontramos es con la exigencia absoluta de una política económica diferente de la que hemos defendido en gran medida los socialdemócratas en buena parte de los países europeos. Y eso pasa, entre otras cosas, por plantearnos en serio una reforma fiscal realmente progresiva, una reforma fiscal que cambie la actual situación en la cual son los perceptores de rentas del trabajo los que contribuyen más que proporcionalmente a los ingresos tributarios, a los ingresos del Estado, mientras que las rentas del capital lo hacen de forma insignificante. Hay que ir a un tratamiento de las rentas del trabajo y de las rentas del capital mucho más equilibrado, que haga que contribuyan más a las finanzas públicas quienes efectivamente más pueden hacerlo y más deben hacerlo, desde un enfoque socialdemócrata. Insisto, se trata de que reforcemos nuestras propias señas de identidad y la política fiscal es una herramienta que se ha venido contaminando de esa idea que incluso en algún momento se ha verbalizado de que bajar los impuestos es de izquierdas. Bueno, depende a quién se los bajemos.
Por supuesto, bajar los impuestos a quienes tienen menores rentas es una medida progresista, pero bajar los impuestos a las grandes empresas o a quienes tienen rentas más altas, desde luego no puede considerarse como una medida progresista ni socialdemócrata. Tenemos en estos momentos ya sobre la mesa una propuesta de reforma fiscal integral, con la cual, entre otras cosas, pretendemos que en nuestro país podamos defender el sistema público de pensiones y la prestación de los servicios básicos de educación pública, de sanidad pública, de dependencia. Es decir, volvamos a situar en el centro de la acción pública la garantía de determinados derechos, que en estos momentos están en grave riesgo y en grave retroceso. Ayer mismo participé, por cierto, al lado de algún que otro sindicalista asturiano, en la manifestación en defensa de las pensiones dignas. Y, como decíamos ayer, pensiones dignas a partir de empleos y de salarios decentes, a partir de condiciones de trabajo muy diferentes de las que existen en estos momentos en España. Y por eso forma parte del reto de cambiar la política económica y dejar de decir que España puede ser más competitiva a base de una devaluación salarial continuada, a base de una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, mientras aumenta el número de personas millonarias en nuestro país y aumentan, por lo tanto, las brechas de desigualdad. Ese es, sin duda, el primer desafío que, frente a un capitalismo que se ha hecho fuerte desde la globalización financiera, desde la desregulación de los mercados de capitales, tenemos que asumir desde un partido socialista obrero español. Volver a colocar nuestros valores en el frontispicio de nuestras políticas. Y eso significa que, en lugar de medir continuamente el éxito de la política económica mirando si el Producto Interior Bruto sube o no sube, tenemos que ver si mejora efectivamente la situación de los trabajadores, la situación de las familias en nuestro país. Y por ello, además del Producto Interior Bruto, que lo que mide es cuánto se produce, tenemos que fijarnos en qué es lo que se produce, qué necesidades estamos efectivamente cubriendo, si estamos reduciendo o no las desigualdades sociales, si estamos creando empleo de calidad, si estamos avanzando hacia un modelo productivo más seguro, más justo y más duradero y, por tanto, si estamos dándole la vuelta a una situación que nos lleva a que cuando el señor Rajoy habla de que se está superando la crisis o que ya estamos fuera de la crisis, no está hablando para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Está hablando para un porcentaje reducido de quienes tienen más poder económico y de quienes controlan no solamente a través de ese poder económico las empresas y la creación de puestos de trabajo, sino también en gran medida los medios de comunicación y a los propios partidos políticos en la medida que pueden. Ahí es donde tenemos que situar la necesaria autonomía del Partido Socialista Obrero Español para que, frente a los intereses particulares, volvamos a ser el partido de referencia en la defensa del interés general de todos los ciudadanos y, muy en particular, de los ciudadanos más desfavorecidos, de aquellos que más necesitan de la política. Una segunda cuestión que aparece como un desafío de nuestro tiempo y que hace 50 años pues era muy marginal la consideración que se tenía de ello, es el deterioro de nuestro planeta. Es el deterioro de los sistemas naturales que nos permiten la vida, lo que permite que tengamos acceso al agua, acceso a los alimentos, respiremos aire puro, tengamos una situación de estabilidad climática. Todo esto, a lo largo de los últimos 100 años, se ha ido viendo alterado por un modelo productivo que ha crecido sin tener en cuenta los costes que generaba en términos de contaminación, de destrucción de ecosistemas, de agotamiento de recursos naturales y cada vez más se ha puesto de manifiesto que la contaminación mata, que la contaminación genera enfermedades, que la contaminación y las catástrofes
llamémosles naturales, causadas por la acción del hombre, son especialmente perjudiciales para los más pobres y los más desfavorecidos. Cuando días atrás veíamos los huracanes que atravesaban el Caribe y llegaban hasta Estados Unidos, sabíamos muy bien que esos huracanes, como cualquier otro fenómeno meteorológico adverso, significan la ruina, sobre todo para los más pobres, para aquellos países con instituciones públicas más débiles, incapaces de prever o de mitigar una catástrofe natural. Luego, el deterioro de nuestro planeta tenemos que incorporarlo como un reto político, como un reto desde el punto de vista ético, porque hemos desarrollado un sistema productivo que hoy día genera daño, genera perjuicios, sobre todo para los más pobres, que no son precisamente quien más contaminación han producido, quien más gases de efecto invernadero han generado, ni mucho menos. Hay, en ese caso, una necesidad clara de que la socialdemocracia incorpore la ecología como parte de nuestras propias señas de identidad, porque si queremos de verdad defender la igualdad, lo que estamos diciendo es que cualquier ciudadano, nazca donde nazca, los que nacen hoy, los que han nacido ya y los que nacerán mañana, tienen exactamente el mismo derecho a respirar un aire no contaminado, que no agreda a su salud, tienen todos el mismo derecho a tener suficiente agua potable, tienen todos el mismo derecho a tener suficientes alimentos saludables y tienen todos el mismo derecho a preservar su vida respecto de catástrofes asociadas, por ejemplo, al cambio climático. Así que, en nuestra visión de una nueva socialdemocracia, la ecología cobra un carácter de requisito previo imprescindible para garantizar el bienestar, para garantizar la salud, para garantizar la igualdad, para promover la solidaridad entre generaciones presentes y entre las generaciones presentes y las generaciones futuras. Y por eso lo que planteamos es la necesidad de una transición ecológica de la economía, de forma que todos los sectores productivos vayan gradualmente reduciendo la contaminación que generan, reduciendo los residuos que generan, incorporando tecnologías más eficientes y adaptándonos en nuestro modo de vida a lo que los científicos llaman los límites planetarios, las condiciones básicas para que siga existiendo vida en la Tierra y además sea una vida saludable para la total parte de la humanidad y no solamente para aquellos que tienen los medios económicos suficientes como para preservarse de cualquier catástrofe natural. Desde una reflexión crítica de la socialdemocracia tenemos también que insistir en que hay que fortalecer precisamente la propia democracia, es decir, las instituciones que garantizan la defensa del interés general frente a los intereses particulares. Últimamente se ha hablado demasiado de mercados y demasiado poco de democracia y hoy los socialistas tenemos que insistir en la necesidad de una democracia de mayor calidad. Y una democracia de mayor calidad, los socialistas tenemos que defenderla frente al conjunto de la sociedad, empezando por nosotros mismos como organización. Tenemos que ser capaces de que en el Partido Socialista Obrero Español demos ejemplo de lo que significa la democracia, que es ni más ni menos que darle el mismo poder a cada uno de nuestros militantes para adoptar las decisiones más importantes de nuestra vida orgánica. Por supuesto, la elección de nuestros cargos orgánicos e institucionales, pero también, como hemos planteado, para que se pronuncien cuando haya situaciones en las que, si estamos gobernando, tenemos que tomar un rumbo distinto respecto a aquello a lo que nos hayamos comprometido en un programa electoral. Habrá ocasiones en las que tendremos que ser capaces, allí donde estemos gobernando, de explicarle a nuestros militantes por qué no hacemos aquello que nos habíamos propuesto hacer, cuáles son las razones y someterlas a una votación y a un acuerdo entre nosotros. Tenemos que dar ejemplo de honestidad,
ejemplo de transparencia, ejemplo de integridad y, sobre todo, ejemplo de coherencia, de ser capaces de hacer aquello que nos comprometemos a hacer y no quedarnos solo en las palabras, porque la democracia se construye a partir de compromisos que tienen que ser cumplidos. Eso es lo que los ciudadanos nos están pidiendo, una respuesta desde la política que sea una respuesta honesta, sea una respuesta a la altura de los retos que tenemos ahora mismo. Y entre esos retos, por supuesto, está también algo que tiene mucho que ver con el éxito de los sistemas públicos de salud que hemos tenido en nuestro país y en otros países de nuestro entorno, que lleva a que hoy hay una expectativa de vida de muchos más años que hace 5 o 6 décadas. Ahora podemos vivir muchos más años y eso, que es en sí mismo algo positivo, conlleva una serie de exigencias para que la vida de los mayores sea una vida digna. Alguna de esas exigencias la he mencionado ya, es la defensa de un sistema público de pensiones que necesariamente pasa, primero, por la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y el restablecimiento de un mercado de trabajo donde existan salarios dignos, elevando el salario mínimo interprofesional y haciendo aumentar los salarios de forma acorde a cómo aumenta la riqueza del país y, por tanto, a cómo la productividad beneficia en estos momentos a no los perceptores de rentas del trabajo, sino a los perceptores de rentas del capital. El envejecimiento significa, además de un sistema público de pensiones fuerte y sólido y estable, la necesidad, efectivamente, de que en el tiempo no haya brechas como la que se ha generado ahora en estos últimos años, en los que el Gobierno del Partido Popular prácticamente ha agotado la acumulación de recursos, lo que llamábamos la hucha de las pensiones, de una forma completamente irresponsable. Tenemos que ir, sin ninguna duda, a arbitrar alguna forma de aportación de los presupuestos generales del Estado que garantice el poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de las pensiones más bajas, muy en particular la mejora de las pensiones de las viudas, muy en particular la mejora de las pensiones mínimas que en nuestro país están muy por debajo de lo que podemos considerar como una pensión digna, una pensión decente. Y el envejecimiento obliga también a que perfeccionemos en nuestro país uno de los logros del Gobierno de Zapatero, que se ha quedado claramente a mitad de recorrido, que es la ley de la dependencia, porque no ha habido la suficiente financiación y no ha habido la suficiente voluntad política para que ese nuevo pilar del Estado del Bienestar pueda desarrollarse. Por lo tanto, también para garantizar la ayuda a la dependencia de una forma efectiva, necesitamos ese incremento de recursos que podemos conseguir desde una reforma fiscal progresiva que aumente las bases impositivas de los ingresos del Estado. Y, sin duda, en España, a pesar de todos los avances, los socialistas tenemos que seguir luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres, porque todavía hoy, a pesar de los cambios que se han ido dando, a pesar de los cambios legislativos, a pesar, sin ninguna duda, de avances notables, todavía hoy existe una brecha salarial muy importante entre lo que perciben las mujeres que trabajan respecto de sus compañeros. Y por eso pretendemos una ley de igualdad laboral que tiene que ver con el salario, pero también con las condiciones de trabajo, en el contexto, y con esto voy a ir terminando, de otras transformaciones del modelo productivo a las que tenemos que hacer frente. Estamos viendo cómo la economía digital se expande y hoy día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos llevan a unos sistemas productivos muy diferentes del pasado, pero eso no es nada con lo que está ya asomando en el horizonte, con los cambios que comportará el aumento de lo que llamamos inteligencia artificial, los robots, una mecanización que significará ni más ni menos
que menores necesidades de mano de obra, menores necesidades de trabajo remunerado. Y ante eso lo que planteamos desde esta reflexión de los retos de la nueva socialdemocracia es que habrá que hacer frente a esa situación seguramente con un reparto diferente del tiempo de trabajo, seguramente cumpliendo con esa expectativa que hace algunos años se puso ya sobre la mesa de poder reducir la jornada laboral sin reducir los salarios, porque gracias a los avances tecnológicos será necesario trabajar menos para producir lo mismo o incluso más. Y ello debe de llevar aparejado una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y una reducción del tiempo de trabajo que permita además conciliar tanto a hombres como a mujeres mucho mejor que ahora su vida laboral con su vida personal y familiar. Y para ello también será necesario que nos planteemos la existencia de unos mínimos vitales para todos los ciudadanos. En estos momentos hay una iniciativa que en su momento lideraron los sindicatos de ingreso mínimo vital, que está pendiente en el Parlamento de que el Gobierno permita su debate y su tramitación, y que no es ni más ni menos que una iniciativa que llevaría a garantizar que las personas de menos ingresos o las que no tienen ningún ingreso reciban del Estado los recursos necesarios para poder tener una vida digna, porque en España la pobreza ha aumentado y en particular ha aparecido el fenómeno desconocido de los trabajadores pobres, de trabajadores que incluso con un salario no pueden hacer frente a las necesidades más básicas. Así que de todos estos retos y de todos aquellos que me queráis plantear, estaré ahora encantada de contestar a vuestras preguntas, no sin terminar diciendo que los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, lleva tiempo abogando por una reforma de la Constitución que nos permita a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas, entrar en una nueva fase de nuestra historia democrática y que para ello creemos que es imprescindible una reforma de nuestra Constitución para avanzar hacia un Estado federal. Existe ya una comisión que hemos conseguido que se cree en el Parlamento de la Nación precisamente para evaluar el modelo territorial de nuestro país y para plantear opciones y debatir sobre ellas y buscar un nuevo consenso, porque creemos que la Constitución sigue teniendo una extraordinaria vigencia, pero también hay que adaptarla a nuevos derechos, hay que adaptarla a nuevos desafíos y hay que adaptarla a un modelo territorial que cuando se consensuó en el año 78 dejó abiertas muchas vías, algunas de las cuales hoy se demuestran insuficientes para que haya una mayoría de ciudadanos que se sientan bien representados en nuestro Estado autonómico. Así que con esto y con mi agradecimiento pasamos ahora, si os parece, a las preguntas que queráis formularme. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo ahora al coloquio. Un compañero os proporcionará el micro, os lo acercará para que podáis intervenir con toda comodidad. Iremos tomando las palabras de dos en dos para mayor orden. Rogamos concisión en favor del derecho de todos a poder intervenir y la mesa va a comenzar con las dos primeras preguntas para animar un poquito a que todos podáis hacer las vuestras. Entonces, la primera de ellas sería la siguiente. Has hecho alusión, en parte al periodo y en clave crítica, pero me gustaría preguntarte, con motivo de la publicación de las memorias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tuvimos conocimiento de las, digamos, ominosas condiciones en las cuales Jean-Claude Trichet, del Banco Central Europeo y, en general, las instituciones europeas presionaron al expresidente, ¿no?, para introducir una serie de modificaciones legislativas que condujeron, entre otras cosas, a la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución. Entonces, como ya digo, hiciste ya unas alusiones críticas antes. Me gustaría saber qué cabida pueda tener digamos, la letra y espíritu de ese artículo, ¿no?, en un nuevo proyecto socialista por el que abogue. Bien, pues
Solo recordar que en la redacción actual del artículo 135 de la Constitución se establece una obligatoriedad de dar prioridad dentro del gasto público al pago de la deuda. Y eso fue una exigencia que, como ha comentado Borja, se hizo al Gobierno de España en un momento extremadamente crítico de la crisis económica, pero que creemos que puede ser modificado si abrimos efectivamente el proceso de modificación de la Constitución o con una modificación puntual, como lo fue en su momento la propia redacción del nuevo artículo 135, de manera que esa obligación de pagar la deuda pública nunca signifique reducir el gasto social por debajo de aquellos niveles que se establezcan como derechos básicos en cada uno de los grandes ámbitos de los derechos sociales: la educación, la sanidad, las pensiones. Y esto significaría una modificación, como digo, una modificación que podría incluso no requerir una modificación por mayoría cualificada, con convocatoria de elecciones, con referéndum, etcétera, que sería en cambio necesaria para una reforma del título 8º del modelo territorial. Muy bien. Y ya la segunda, antes de daros paso a los asistentes, digamos que en el presente pues, se están desarrollando una serie de fenómenos políticos de gran interés y que a muchos nos suscitan gran preocupación, heterogéneos entre sí, pero con algunos elementos en común, como son, por ejemplo, el fenómeno Donald Trump, el fenómeno del Brexit en el Reino Unido o el fenómeno del crecimiento del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen o de Alternativa por Alemania, más recientemente, ¿no? Que quizá tienen, entre otras cosas, en común una suerte de migración de antiguas bases, digamos, vamos a decir, obreras o populares, ¿no? De voto socialdemócrata, voto de izquierdas, hacia formaciones de derechas alternativas, del tenor de las que acabo de comentar. ¿Cuál sería el diagnóstico que haces respecto de este hecho? Porque normalmente las interpretaciones a veces son como muy ingenuas, ¿no? Parece que la gente cayó en una especie de ignorancia supina que le hace votar lo que no debe y demás, y da la impresión de que quizás las razones sean más difíciles y más profundas. Tienes toda la razón, Borja. Esto daría para otra conferencia, pero me gustaría insistir en que la globalización, es decir, la interdependencia que ahora mismo existe a escala mundial entre todos los países, es una globalización de carácter financiero y económico. Es una globalización que en absoluto es la globalización de la política o de los derechos. Es una globalización del capital que perjudica claramente a las clases trabajadoras en todo el mundo. Hay millones de seres humanos explotados de forma intensiva precisamente por esa globalización que va deslocalizando la actividad económica a escala planetaria hacia aquellos países, hacia aquellas regiones donde se consigue mano de obra más barata, en condiciones infrahumanas, en muchos casos, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los derechos humanos. El capital se mueve buscando esa rentabilidad a base de los derechos de los ciudadanos. Y eso lleva a que en todos los países en los que en los últimos años se han empobrecido las clases trabajadoras y han aumentado las desigualdades, muchos antiguos votantes de izquierda que no han visto a los partidos socialdemócratas con capacidad de modificar esas condiciones de vida de la clase trabajadora, opten por opciones que les prometen que tendrán un desarrollo mucho más satisfactorio, por ejemplo, desenganchándose, en el caso de Europa, de la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, Marine Le Pen o Alternativa por Alemania? Están planteando salir de la Unión Europea, entendiendo que la Unión Europea ha practicado, y lo ha hecho efectivamente, políticas que han sido dañinas para las clases trabajadoras y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es cerrar las fronteras ante, primero, la entrada de inmigrantes que vienen a quitarnos lo nuestro, y eso es
parte del discurso xenófobo de todos estos movimientos, de todas estas opciones políticas, pero también esta idea de que fuera de la Unión Europea los trabajadores podrían estar mejor tratados y con unas expectativas diferentes que si se mantiene, por ejemplo, Francia o Alemania, dentro de la Unión Europea. En ese tipo de planteamientos hay muchos elementos de falsedad, porque, al contrario, lo que necesitaríamos sería que la globalización, que hoy es una globalización en beneficio del capital, en beneficio de pocos, sea una globalización de la política en el sentido de globalizar los derechos, de trasladar a escala planetaria lo que es un modelo social, el modelo que defendemos los socialdemócratas, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos laborales, de defensa de los derechos ambientales a escala planetaria. Eso es hacia donde deberíamos ir, pero es muy fácil confundir con mensajes simples, con mensajes de ruptura de la situación actual a segmentos muy importantes de la sociedad que se han visto perjudicados porque saben que en otros países se está produciendo con salarios más bajos, que las empresas se están yendo fuera de la Unión Europea para buscar mayores réditos y que encima están llegando trabajadores de fuera de la Unión Europea dispuestos a trabajar con salarios todavía más bajos que los existentes en nuestros países. Todo eso ha llevado efectivamente a la adhesión de muchas personas a determinado tipo de populismo, en este caso un populismo claramente conservador, reaccionario, xenófobo, que es el que encontramos también en el caso de Estados Unidos. Trump ha conseguido sus mejores resultados en los cinturones industriales de las grandes urbes americanas, donde se ha perdido empleo durante los últimos años, en gran medida por la deslocalización de las grandes multinacionales americanas. Y, bueno, aparte de eso hay otros elementos, en el caso de Estados Unidos, más profundos, asociados a posiciones religiosas, asociados a posiciones claramente machistas, claramente reaccionarias, pero todos estos movimientos se han desarrollado y se han ampliado porque la socialdemocracia, los socialistas y, en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, no han estado a la altura de los desafíos de nuestro mundo actual y han dejado que haya muchos perdedores de la globalización actual. Muy bien, bueno, pues como prometíamos, ahora os damos paso a la palabra a vosotros y no sin antes advertir que precisamente en favor de los derechos laborales de los trabajadores de esta casa, ¿no?, hacia las 9:30, un poquito pasadas, tendremos que poner término al coloquio para ir saliendo en orden, ¿de acuerdo? Sí. Si vais diciendo vuestro nombre para que cuando conteste pueda... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Toribio. Tengo que decir la profesión porque gracias a los cargos en los consejos directivos tuve la certeza de que cosas que se nos contaban desde hace años en relación con la Unión Europea no son ciertas. Mi experiencia es que se ha utilizado dogmáticamente, sin razonar, normativas europeas para restar derechos laborales de los profesionales. Es decir, cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez es presidente de la Comisión de la Competencia, entonces se llamaba Solamente, decide que no es aceptable, que así como los trabajadores tienen derecho a tener un salario mínimo, no es aceptable que las profesiones liberales tengan unos honorarios mínimos. ¿Y por qué? No se razona. Se dice que es la directiva Bolkestein la que lo ordena, y punto, y se acabó. Y el Consejo Superior de Arquitectos en aquel momento lo acepta. Bueno, yo del 10 al 16 de este siglo he estado en el Consejo Superior de Arquitectos como consejero y he descubierto allí, entre otros con Juan Rodríguez Zapatero, un abogado excelente, y Rafael Pellicer, que lo que se nos contaba es en gran parte incierto, que hay países tan poco importantes como la República Federal de Alemania que tienen las HOAI, que significa tarifas de arquitectos e ingenieros, y que se nos utiliza... Es solamente un ejemplo que conozco bien, ¿no? Y que se utiliza la Unión Europea como arma arrojadiza para que, sin reflexionar, no se discutan ciertas cosas por parte de la gente que quiere la desregulación.
A mí me ha tocado dedicar la mayor parte de mi tiempo en el año 2014 al 16 en pelearme con otras 4 personas contra la desregulación que pretendía Luis de Guindos. Y tengo que decir que gracias al apoyo de otros partidos y también del Ministerio de Fomento del PP, hemos conseguido que aquella desregulación no fuese adelante. Tenemos mucha experiencia en hacer lobby en ese sentido y hemos aprendido bastante. Y puedo decir que Europa está utilizando en estos años, es mi opinión, como arma arrojadiza, indiscutible, es como la Biblia, como el Corán, no se puede discutir. Lo dice la Directiva Europea, no es cierto. No es cierto, y si no, Alemania no tendría tarifas. Y hemos estado trabajando con los alemanes de la BAU en Cámara, hemos estado trabajando con las señoras, que son todas mujeres, de las directivas de la Orden de los Arquitectos de Francia, y esto es así. Hay mucho que hablar y mucho que discutir y mucho que matizar en cuanto a la utilización de Europa en contra de la gente que no es, como decía Cristina hace un momento, millonaria. Es mi opinión, no sé si coincide, no es una pregunta en realidad, pero me pareció que había que decirlo. Muy bien. Más. Gracias, Alfonso. Buenas tardes, me llamo Francisco y aunque no haya sido el núcleo central de su intervención, sí que ha hablado un poco de ello y yo quería pedirle que transmita mi agradecimiento a su pareja Borrell porque a diferencia del comportamiento vergonzoso que están teniendo muchos dirigentes socialistas en el asunto catalán, él está teniendo un comportamiento ejemplar. Bien, pues empezando por Alfonso, completamente de acuerdo con que la Unión Europea ha servido de pretexto para muchas cosas, porque, fijaros, lo más claro, las políticas de austeridad para que se reduzca el déficit. Bueno, cuando hay déficit hay dos partes, hay los ingresos y hay los gastos. Y, evidentemente, para reducir el déficit uno puede o bajar los gastos o subir los ingresos. ¿Qué es lo que se ha hecho con el pretexto de que había que reducir el déficit? ¿Subir los ingresos fiscales? No, reducir el gasto y reducir el gasto social. Y ahora mismo el Gobierno de España ha enviado su programa de estabilidad a la Comisión Europea, en el cual podemos ver que la trayectoria que pretenden darle al gasto social durante los próximos años significaría, si entre todos consentimos que siga gobernando el Partido Popular, que las pensiones perderían en el plazo de 3 años prácticamente el 30% del poder adquisitivo que tienen ahora, con la excusa de la reducción del déficit, cuando el déficit se puede reducir por el otro lado, por el lado de subir los ingresos, como han hecho en Portugal. Donde han conseguido más ingresos fiscales, obviamente ajustando mejor lo que son los ingresos para las grandes fortunas, para las grandes empresas, para evitar la evasión fiscal, y con eso han conseguido financiar mejor los servicios públicos. Así que estoy completamente de acuerdo, y con Miguel Ángel Fernández Ordóñez en particular he tenido sonoras broncas públicas y privadas desde que estaba en el Tribunal de la Competencia y defendía que en España, para que bajara el precio de la vivienda, lo que había que hacer era que todo el suelo de España fuera urbanizable, cosa que está en el origen como planteamiento de la burbuja inmobiliaria, que fue, sin ninguna duda, el tremendo error estratégico de nuestro país como modelo productivo de pan para hoy y hambre para mañana, sobre un endeudamiento impresionante de las familias y de las empresas, pero que venía de esa idea de la liberalización como, en fin, la panacea universal. Liberalicemos, que eso siempre va a traer mejoras para el bienestar de los ciudadanos. Bueno, pues una liberalización que no tenga reglas, que sea en realidad una desregulación, lo que ha traído es el aumento de las desigualdades y, en algunas profesiones, situaciones que no son las adecuadas para cumplir con el objetivo de cada profesión. O sea que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y a Francisco solo decirle que en nombre de Josep Borrell le doy las gracias. Yo me siento muy orgullosa de llevar 30 años compartiendo mi vida con él. Es una persona con unas capacidades excelentes desde el punto de vista intelectual, pero sobre todo es un gran socialista. Y lo que hizo el domingo
tuvo un valor extraordinario, porque dio voz a muchísimas personas que en estos momentos no acababan de sentirse representadas. Y la calle estaba llena, entre otras cosas, de votantes socialistas y de personas que nos habían votado en el pasado y habían dejado de votarnos. Así que él ha hecho, sin duda, un esfuerzo por explicar la situación que existe en Cataluña y por defender los valores que los socialistas debemos de defender siempre, que son, sobre todo y en primer lugar, la igualdad de todos los ciudadanos. Me llamo José Luis. En primer lugar, tengo que pedir perdón a todos, disculpas a todos los asistentes porque la oratoria no es mi fuerte, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Quiero decir que vine de fuera de Gijón, a ver si usted me convence de dos cosas, que estoy desencantado. En primer lugar, tengo que decir que voté al Partido Socialista desde las primeras elecciones democráticas que hubo hasta hoy, hasta todas las elecciones que hubo, y ahora estoy desencantado en dos cosas. Una, con los sindicatos. En mi casa mi padre era minero y viví tengo 59 años, viví todas las huelgas de los años 60 y cómo se jugaba en el pellejo y la vida en defender aquellas huelgas. Y ahora tengo la impresión, usted si me convence, me convencerá de lo contrario, de que los sindicatos están más preocupados por perder un minuto del bocadillo en un OSA que por defender a ciertas personas que lo están pasando mal, que tendrían que estar allí dando la matraca todos los días en esos centros de trabajo donde lo están pasando mal los trabajadores. Y en segundo lugar, estoy desencantado con ustedes, con la actual dirección del Partido Socialista, con usted y con el secretario general, y con el secretario general de Asturias, que está aquí presente, creo, con todo el cariño del mundo, porque creo que no están escuchando a gentes que yo tengo, no sé, por gente de sentido común, Felipe González, Alfonso Guerra. Bueno, a lo mejor estoy diciendo cosas que yo no vengo aquí a decir, a dorar la píldora a nadie. Por favor, respetar la intervención. Seguro que no están de acuerdo conmigo, pero bueno, no me importa, ¿no? Tampoco. Bueno, y yo creo que ustedes, no sé, deberían de escuchar a esa gente. Y le voy a decir una cosa más. Creo que el señor Rajoy, a mi modo de ver, no tiene muchas luces, me parece a mí, ¿no? Pero si tuviese muchas luces y convocase elecciones generales dentro de poco, yo aparte de eso sería un poco brujo y le diría que el Partido Socialista bajaría otro tanto por ciento considerable. Se lo digo porque en mi entorno, que son todos de socialistas, de los de antes, están dudando mucho si votarían al Partido Socialista ahora mismo. Es mi opinión, que repito, no creo que... Ya sé que no es de acuerdo con mucha gente de aquí, pero bueno, yo digo lo que pienso y no hay más, ¿vale? Buenas tardes a todos. Yo quiero felicitar a Cristina Narbona. No. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Yo me llamo Inés. Prada. Soy de ECUO, no soy del Partido Socialista, pero fui votante del Partido Socialista mucho tiempo. Yo quiero dar la enhorabuena sobre todo al Partido Socialista por haber elegido como presidenta, porque creo que eso significa un cambio en la política. Y bueno, después de esto, una de las preguntas que yo quiero hacer es ¿cómo va a abordar el nuevo Partido Socialista el desafío del Tratado de Libre Comercio que se nos avecina? Que ahí, bueno, se van a... los derechos tanto laborales como los derechos ambientales, con muchas cosas que se consiguieron que ahora se están perdiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a responder? Si vamos a perder esos derechos o van a intentar cambiar las cosas. Y lo siguiente, ya dije que soy de ECUO, por lo tanto soy una defensora del medio ambiente. Lo que dijo que había que pregonar con el ejemplo o, bueno, yo pienso que en los territorios donde gobierna el Partido Socialista, como aquí, el tema medioambiental se lo están llevando muy mal. Yo, aparte de eso, estoy en una plataforma contra la contaminación aquí en Gijón, que tenemos uno de los mayores problemas en el tema de la contaminación, y estamos viendo cómo las administraciones están más a favor de las empresas que de los derechos de los ciudadanos.
También estamos viendo que se van perdiendo mucha política medioambiental que existió en algún momento. Por ejemplo, el tema de los incendios, que aquí tenemos un problema como en casi toda España, y encima se están haciendo leyes que favorecen este tipo de políticas de incendios. A ver, el tema de la cuestión ambiental sería muy largo de nombrar, pero bueno, básicamente quiero hablar del tema de la contaminación y de los incendios y cómo se va a abordar la nueva política ambiental desde el Partido Socialista. Muchas gracias. Bien, ¿vamos de dos en dos, Borja? Vale, entonces la intervención de José Luis ha sido una intervención crítica frente a la actuación de los sindicatos y crítica frente a la actuación de la nueva dirección del Partido Socialista. Yo no estoy afiliada a ningún sindicato, pero tenemos una relación muy estrecha en estos momentos con ellos. Están planteando iniciativas precisamente para favorecer a los trabajadores en este país, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de los derechos laborales, desde el punto de vista de las pensiones, y eso es lo que yo en estos momentos valoro en mi relación con los sindicatos. En toda organización podemos encontrarnos miembros o partes de la organización que no cumplen con sus compromisos o con aquello que predican. Y precisamente el valor de la democracia en todos los ámbitos es que cuando llega el momento de elegir quién te representa en un sindicato o en un partido, se tenga esa capacidad de apoyar a aquellos que consideramos que lo han hecho mejor y dejar de lado a aquellos que nos defraudan. Ese es el valor de la democracia, que también existe dentro de los sindicatos, que tienen sus propios procesos de elección, de afiliación, etcétera, que yo conozco menos que lo que conozco, en cambio, del Partido Socialista, que tiene ya unas cuantas décadas, en mi caso, de recorrido, pero que, por supuesto, es manifiestamente mejorable. Cuando antes he hecho referencia a que uno de los retos que tienen los partidos socialdemócratas es fortalecer la democracia, comenzando por nosotros mismos, es decir, comenzando por los propios partidos y, de paso, los propios sindicatos, es porque, sin ninguna duda, tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas de lo que hacemos. Yo la semana pasada fui a la agrupación en la que milito en Madrid a rendir cuentas de mis primeros 100 días como presidenta del partido. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, acostumbrarnos a rendir cuentas para que los militantes, en este caso los afiliados, en el caso de los sindicatos, tengan la capacidad de valorar quién lo hace bien, quién no lo hace bien y para recibir explicaciones. Y yo estoy segura de que, más allá de la crítica que usted hace de carácter general, seguro que coincide conmigo que eso es lo que hay que exigir. Hay que exigir que el que se equivoca sea apartado y deje de tener la responsabilidad correspondiente y que lo haga bien y tenga el apoyo por lo que hace, no por lo que dice, sea efectivamente el que sea elegido como representante sindical o como representante, en el caso de un partido político. Y cuando dice que tenemos que escuchar a determinadas personas que han tenido una extraordinaria importancia en la historia de nuestro partido, si lo enuncia con carácter general, a mí me gustaría, no ahora porque podemos no terminar este debate, pero me gustaría saber exactamente en qué está usted pensando que no está haciendo el Partido Socialista Obrero Español en este momento. Si usted tiene la menor duda, si alguien de los que está aquí tiene la menor duda de que el Partido Socialista Obrero Español no está al lado de la legalidad y de la Constitución, sepan que eso no es así y que Pedro Sánchez no ha sido presidente del Gobierno por una moción de censura apoyada por los grupos independentistas, porque tenemos un secretario general que lo ha dicho muy claro, que no quiere atajos y que no puede aceptar una moción de censura con grupos que defienden determinadas posturas que él no comparte. Así que yo me siento muy orgullosa del secretario general que tenemos ahora mismo, porque ha defendido lo que hay que defender.
Y en cuanto a cómo irán las próximas elecciones generales, pues vamos a ver efectivamente cómo va la percepción de los ciudadanos. Desde luego no lo tenemos que ganar a pulso, porque caímos muchísimo. Desde la época de Felipe González hasta la época de Alfredo Pérez Rubalcaba, perdimos muchísimo por el camino. Así que alguna cosa no hicimos bien en algún momento. Inés, con los amigos de ECO tengo una relación larga, porque como ministra, como secretaria de Estado, he tenido con muchos de sus líderes una colaboración muy útil para sacar adelante leyes y cambios en la política ambiental a nivel nacional. Y en estos momentos en el Parlamento de la Nación tenemos muchos espacios de coincidencia para modificar leyes, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables. Pues, por supuesto, coincidimos con las personas que están en el grupo de Podemos procedente de ECO respecto a ponerle fecha límite al funcionamiento de las centrales nucleares en nuestro país para que no pasen de los 40 años de vida y para que puedan ir siendo sustituidas gradualmente por las tecnologías más limpias posibles. Y esto es un espacio de coincidencia que tenemos también en cuanto a la exigencia de cambiar la regulación del autoconsumo de energía, que España es el único país desarrollado que penaliza la producción de la propia energía a través, por ejemplo, de energía solar. Tenéis que saber que en Alemania, que tiene la mitad de horas de sol que España, hay 10 veces más energía solar instalada que en nuestro país. Y eso no es más que por una visión torpe y cortoplacista del Gobierno del Partido Popular, que ahora también quiere penalizar a aquellos que produzcan su propia electricidad. Así que, por supuesto, que tenemos muchas asignaturas pendientes y por eso hemos planteado desde el Congreso Federal la necesidad de ir reorientando nuestras propias políticas allí donde estamos gobernando para incorporar los objetivos ambientales como objetivos de carácter social, porque cuando tú dices y señalas con razón el problema de la contaminación, ese no es un problema de los ecologistas, es un problema de las personas que enferman por la mala calidad del aire o por la mala calidad del agua o por la contaminación de los alimentos. Luego es algo que como socialistas nos tiene que preocupar y con las empresas tenemos que ser capaces de establecer un diálogo donde no se haga el chantaje de o contamino o cierro la fábrica, no. Esto en el mundo civilizado y los países de nuestro entorno en algunas cosas nos sirven de referencia, hay una capacidad de ir modificando las tecnologías que se utilizan para que sean cada vez menos dañinas para la salud y para que se aproveche el avance tecnológico en un sentido bueno para el conjunto de la sociedad, sin que eso signifique ni mucho menos perder puestos de trabajo. Por cierto, en España, con los cambios de regulación en materia de energías renovables, en estos últimos 6 años, España ha perdido 80.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables, que se dice pronto, 80.000 puestos de trabajo por el cambio en la regulación de las energías renovables en nuestro país, que nos hemos ido quedando detrás de manera completamente injustificada por una visión de extrema torpeza del Gobierno actual. Y yo creo que en materia de incendios hay que ser capaces de dar oportunidades de empleo y de bienestar al medio rural, que en toda España, no solamente aquí en Asturias, se ha ido despoblando en gran medida por falta de posibilidades de empleo, por una situación claramente de discriminación en cuanto a sus expectativas de vida respecto de las zonas urbanas, y esta es una enorme asignatura pendiente. Allí donde en las zonas rurales hay un aprovechamiento incluso del bosque como tal, que hay capacidad de hacerlo utilizando la biomasa residual como energía renovable y, por lo tanto, con la limpieza del bosque obtener no solo puestos de trabajo, sino también energía limpia y un espacio mucho menos proclive a los incendios, pues esas son las sendas que tenemos que ser capaces de recorrer con los responsables en las distintas administraciones para que tengamos en cuenta a los habitantes del medio rural,
tengamos en cuenta sus necesidades y al mismo tiempo seamos capaces de preservar nuestros ecosistemas y de prevenir los incendios más que gastar dinero en combatirlos, que es desgraciadamente lo que este país en general hace. Más que prevenir, combatir los incendios cuando estos ya en muchos casos tienen consecuencias catastróficas. Bien, creo que hay una palabra pedida. ¿Alguna palabra más? Aquí una segunda. Repartas como... Bueno, si me permites, te tuteo porque me siento más cómodo en la intervención. Claro. Bien. ¿Me dices tu nombre? Me llamo Santi. En el relato que tú hiciste, yo creo que hay dos hitos importantes. En el desarrollo de la situación del cambio social y económico a nivel mundial, que la socialdemocracia, es decir, realmente no participó y no percibió. Yo creo que pensábamos que el terreno de juego era de todos y no era de todos. El terreno de juego estaba en manos de los que prácticamente siempre estuvieron. Es decir, yo creo que en esa parte, cuando Rodríguez Zapatero propone un cambio en el modelo económico, siguiendo un poco directrices que Schroeder había aplicado en Alemania, yo creo que se produce a la vez el comienzo de la gran crisis económica, pero fundamentalmente yo creo que lo que no hay es una renovación ideológica por parte de la socialdemocracia y concretamente la socialdemocracia en España, que es uno de los grandes retos que tenemos para reorientar la política a las necesidades de este país. Y por otro lado, también en la parte que incides en la democracia, ¿no? Un problema de relativa democracia que no solamente el Partido Socialista, en general son de casi todos los partidos. Pero el Partido Socialista es un partido, es decir, que los dirigentes durante muchos años, su proyección política fue a través de los mass media. Esa proyección a través de los mass media hizo olvidar, es decir, que es un partido que tiene una masa de afiliados que tienen que proyectar esa política en la sociedad y vivir, es decir, la política socialista. Y eso no se produce desde hace muchos años. El desarrollo y el avance en ese sentido propiciará que sea más fácil acercarse, es decir, a proyectos de izquierdas, es decir, junto con otras fuerzas políticas y sociales. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el tema medioambiental. La pedagogía medioambiental hará coincidir, es decir, con propuestas cercanas desde otras formaciones de izquierda y permitirá, es decir, evitar los agravios que fundamentalmente desde direcciones en este caso Partido Socialista, Podemos, etcétera, se producen y que impiden el acercamiento y construir propuestas políticas comunes. Una última, perdón, una cosa muy breve. En el 2012 tuve la ocasión de participar en la Diada ocasionalmente en Cataluña. Aquí me pareció algo que no tenía ningún sentido. Después de la crisis terrible económica no había ni una sola pancarta haciendo ninguna reivindicación social, económica, con lo cual me pareció tremendamente extraño. Y me parece tremendamente extraño, desde mi posición ideológica, es decir, que partidos de izquierdas como la CUP, es decir, sean partidos nacionalistas y no internacionalistas, como siempre lo pensé y lo viví. Buenas tardes, Cristina, y a todos. Bueno, me llamo Dulce y tuve el honor en mi momento de participar en la red de ciudades por el clima que impulsaste como ministra. Entonces, uno de los temas que me planteo es que estamos asistiendo en los últimos tiempos a dos cosas: al adormecimiento de las ciudades, esta nuestra lo está, por el papel que le dan pues, cada uno de los gobiernos, al ir perdiendo en las ciudades, pues yo creo que la capacidad de iniciativa de las mismas que habían tenido para cambiar y mejorar la vida de la gente, tanto en la recuperación medioambiental, urbanística, en la calidad de vida. Y eso que creo que es en nuestro país así, porque hemos perdido pues, grandes
o sea, muchísimos votos en todas las zonas urbanas, especialmente más jóvenes. Creo que lo es así en toda Europa. O sea, que no es solo un problema nuestro, sino que se han asistido además a tensiones sociales en los cinturones de las ciudades muy grandes. Entonces yo creo que ese es algo de lo que me gustaría oír tu opinión en cómo ha de ser esa recuperación del papel de las ciudades en los retos de los socialistas del siglo XXI. Al igual que creo que hay otras dos cosas importantes que por la estima y el aprecio que tengo a tus opiniones me gustaría que comentaras, que es cómo, después de haber vivido toda la situación que hemos vivido con ese discurso de austeridad a ultranza de Europa, la ciudadanía confunde en muchas ocasiones porque no hemos sabido explicarlo, esto con los grandes beneficios y con la apuesta tan europeísta que hemos hecho siempre desde el socialismo. Porque creo que es importantísimo, si se nos va al traste la idea de la mayor institución de unidad y de bienestar y de paz que se consiguió en Europa y empiezan a campear por sus fueros los nacionalismos, me parece una situación tremenda. Yo con esas dos cosas ya me conformo. Me gustaría oírte tanto, pero con eso me conformo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estas dos preguntas, si me permitís, voy a contestarlas con una reflexión, volviendo al inicio de mi intervención, sobre los fallos que no supimos ver desde la socialdemocracia, en parte porque el socialismo nació en un mundo donde las políticas se definían a nivel nacional y, por lo tanto, si había un espacio del Parlamento de la Nación donde se tomaban decisiones, se hacía frente a los desafíos en cada momento dentro de ese marco nacional. Pero la globalización, entre otras cosas, ha ido significando que muchas decisiones, primero, han ido pasando a instancias supranacionales por nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero después han sido las grandes multinacionales, los grandes poderes económicos, los que han acabado imperando en ese mundo desregulado al que nos han llevado las teorías neoliberales en materia de política económica. Y por eso nosotros somos todo lo contrario de los nacionalistas. Nosotros, claro que tenemos que ser internacionalistas y tenemos que darle contenido a esa visión internacionalista desde la defensa de nuestros valores a escala internacional. ¿Cuál es el problema? Primero, que tenemos una internacional socialista que se ha ido desdibujando en sintonía con los procesos que antes he comentado de muchos partidos socialistas que han acabado gobernando con los partidos de centro-derecha, con partidos conservadores y han ido perdiendo perfil. En otros casos, porque en la Internacional Socialista hemos acogido como compañeros a partidos que se denominaban socialistas, pero que de democráticos tenían más bien poco en algunos casos. No es en estos, hoy como hoy, la Internacional Socialista tenemos que ir trabajando con aquellos con los que nos unen y estamos en sintonía en los cambios que debemos hacer, porque sin ninguna duda tenemos que buscar coaliciones progresistas a escala supranacional. En primer lugar, en el ámbito de la Unión Europea, para que la Unión Europea siga siendo ese proyecto común de paz, de progreso, que en parte ha dejado de ser como resultado de esas políticas de austeridad impregnadas de paradigma neoliberal y neoconservador desde lo económico. Porque es verdad que, aunque en parte se han utilizado de manera torticera, en los últimos años en las instituciones europeas ha predominado una visión economicista a la que no ha preocupado suficientemente lo que ahora se está reclamando, lo que llamamos el pilar social de la Unión Europea. Ahora hay muchos partidos dentro de los países europeos y en las instituciones europeas que defendemos un pilar social que puede significar desde un suelo garantizado para todos los ciudadanos europeos en cuanto a la prestación de los servicios básicos, un salario mínimo
que también trascienda las fronteras, la defensa de la negociación colectiva para empresas transnacionales, la defensa respecto, esto era una pregunta anterior, respecto a los tratados de libre comercio que hemos virado nuestra posición respecto de la que nuestros compañeros en la etapa anterior tenían de considerar el acuerdo con Canadá, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, como el mejor de los posibles. Nosotros somos muy críticos y hemos pedido y estamos trabajando para que existan unas exigencias comunes desde la Unión Europea en todos los tratados de comercio, de manera que sean obligatorios los elementos de los derechos laborales, de los derechos ambientales, de los derechos sociales, para que no se pongan por debajo de los derechos de los inversores extranjeros, para que no prevalezca el interés del capital respecto del interés de los ciudadanos. Esa es nuestra posición actual. Pero eso tenemos que defenderlo en España y fuera de España, porque efectivamente es en el ámbito supranacional donde podremos construir una globalización diferente de la actual, una globalización que dé respuesta a los retos actuales ante los que no podemos trabajar aislados del resto de los países. No hemos hablado del terrorismo global, del terrorismo yihadista, pero es otro ejemplo más de desafíos que no podemos lidiar aislados de la comunidad internacional y muy en particular aislados del resto de países de la Unión Europea. Mirar, el tema de la ecología, desgraciadamente, en nuestro país se ha visto de manera muy generalizada como enfrentado con la economía. Y es lo contrario, no hay economía si no hay ecología, porque todos los costes que se derivan de no tener en cuenta la ecología son también costes económicos y, por supuesto, costes sociales. ¿Sabéis cuál es el sector económico que más ha trabajado para que exista un acuerdo en relación con la lucha contra el cambio climático? El sector de las empresas aseguradoras, porque las catástrofes naturales, lo que llamamos catástrofes naturales, huracanes, sequías, inundaciones, que están siendo cada vez más frecuentes y cada vez más graves, acaba yendo contra la cuenta de resultados de las empresas aseguradoras que no dan abasto a cubrir daños muy superiores a los esperados de acuerdo con las previsiones normales, porque se están acelerando una serie de ciclos naturales frente a los cuales los socialistas no podemos seguir mirando para otro lado, porque tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la salud, tienen que ver con el bienestar y con la igualdad entre todos los ciudadanos. Así que enfrentémonos a los retos ecológicos desde la idea de que no hay progreso económico y social si no tenemos en cuenta las condiciones ecológicas en las que transcurre la vida de todos los ciudadanos. Y es verdad que tenemos un gran desafío en cuanto a cómo funcionamos como partido para que podamos recuperar la conexión con la ciudadanía y muy en particular con los jóvenes, porque la edad media de nuestros afiliados, como dice con mucha gracia nuestra compañera Zaida Cantera cuando entra en una agrupación socialista a hablar, dice: ¿cuánta juventud acumulada veo delante de mí? Pues efectivamente, tenemos una edad media alta. Y esto no pasa solo, por supuesto, en el Partido Socialista Obrero Español, en nuestros partidos hermanos, en la socialdemocracia alemana, en el Partido Socialista francés, que está hecho trizas, y en algunos otros partidos socialistas. Los afiliados son personas que, en el caso de España, además, muchos son militantes desde hace mucho tiempo porque vienen todavía de lo que fue en nuestro país la dictadura, la lucha contra el franquismo, y aportan esa experiencia humana tan valiosa que tenemos que tener siempre como referente. Siempre tenemos que no olvidarnos de que este país luchó contra la dictadura y consiguió la democracia, y eso tiene un valor enorme. Pero además de las personas
que tienen esa experiencia, hoy necesitamos reconectar con la ciudadanía más joven. Y para eso, entre otras cosas, necesitamos tener en nuestro partido personas capaces de interpretar la realidad. Personas capaces de saber cómo gestionar, por ejemplo, el avance de la robótica, el avance de las nuevas tecnologías, la utilización de las redes sociales. Tenemos que tener personas muy cualificadas que sean militantes o no lo sean, pero que estén dispuestos a colaborar para que el Partido Socialista ofrezca las mejores respuestas ante los actuales retos de nuestro país. El voto urbano y las ciudades. Fijaros, en estos momentos a escala internacional son un grupo aproximadamente de 100 ciudades quienes están liderando en materia de cambio climático las soluciones más novedosas. ¿Y sabéis quién está al frente de esa alianza de ciudades contra el cambio climático? Nuestra compañera alcaldesa de París, Anne Hidalgo, española de origen, socialista, y una mujer que ha cambiado París en los últimos años. Y como lo hace ella, si queremos, podemos hacerlo los demás, porque se trata de enfocar de una manera diferente la movilidad en las ciudades, se trata de propiciar la participación de los ciudadanos en la transformación de sus ciudades, se trata de cambiar en nuestros edificios todo lo que tiene que ver con el aislamiento, con el ahorro y la eficiencia energética, la utilización de energías renovables. Todo eso lo está haciendo Anne Hidalgo y está siendo pionera a escala internacional con un grupo de ciudades, ojo, muchas de esas ciudades son ciudades de Estados Unidos, donde a pesar de Donald Trump hay estados de la Unión y hay ciudades muy importantes que se han autoimpuesto objetivos de carácter ambiental y objetivos de reducción de emisiones porque ven que eso genera nuevo empleo y, sobre todo, porque ven que eso genera bienestar y salud para sus propios ciudadanos. O sea que, por supuesto, las ciudades están en el centro de la transformación social y nunca debe ser eso a costa del medio rural. La relación entre el medio rural y el medio urbano es un desafío para un partido que cree en la igualdad y que tiene que promover la igualdad. Pero eso significa introducir políticas que tengan en cuenta las circunstancias de unos ciudadanos y de otros ciudadanos y del medio en que viven, con la vista puesta en generar una dinámica distinta en la vida en la ciudad y en la vida también en el medio rural. Hola, buenas tardes. Me llamo Senén. Estoy aquí de casualidad porque estoy en un curso que vine ayer de movilidad, que tiene que ver con esta movilidad y accesibilidad, si lo diré, perdón, de aquí, del Centro Municipal del Llano. Soy vecino del Llano y toda la vida vi talleres y pequeñas industrias en este barrio. Entonces, me ha quitado casi la accesibilidad y la movilidad, están relacionadas con el medio ambiente y todo lo que usted ha explicado ahora de la alcaldesa de París. Es todo muy... Pero yo quería preguntarle, como secretaria, no soy militante del PSOE, como secretaria de su partido, ¿en qué lugar? Soy presidenta. Bueno, presidenta, perdón. Es que, bueno, no sé tampoco lo organiza. No, es que el secretario manda más que yo. Perdone. Son los nervios también. No estoy de hablar en público. Pero, ¿qué lugar ocupa? Me considero trabajador, soy autónomo. ¿Qué lugar ocupa en su partido los trabajadores autónomos? Que yo creo que ahí tiene una carencia Vamos, lo veo así. Habla de las empresas y del obrero, pero del trabajador autónomo es el que ha abandonado un poco en el campo, lo rural, su pequeña explotación, y el trabajador autónomo también, el pequeño taller, el tornero y todo esto que había, porque claro, no sé, en Gijón había 8 fábricas de paraguas hace 40 años y ahora cualquiera por Puerto Valencia o el Puerto de Barcelona te mete un contenedor de paraguas y te llenó España a €1, puestos en el rastro a 5. Y entonces esta es la realidad que usted creo que hacía... Esta es la realidad con la que no conecta el Partido Socialista. Conmigo, no, vamos, pasa de largo porque digo, bueno, para mí no veo nada como autónomo. Mi mujer dejó de trabajar de dependienta en un comercio,
tenemos 2 hijos y un poco la educación y todo esto nos preocupa a la generación mía del 70, que casi usted ya empezaba a dar, ya era economista, entonces ahí es donde veo yo el fallo, de cerrado las puertas a esta gente que estamos ahí, a ver si me puede dar un poco a esta inquietud, que no es, o tómelo como una propuesta, que el trabajador autónomo lo consideren trabajador, porque yo casi desde que me casé hace 20 años que no disfruto 10 días de vacaciones, del tirón, porque ¿a quién dejo al frente? Vamos, esa es mi inquietud, a ver que tome nota de ella. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me llamo Tino Antuña y quería hacer una observación a ciertas cosas que aquí se dijeron, digo, desafortunadamente. Mirad, la compañera Cristina, presidenta de nuestro partido, acaba de decir hace un momento que en España, desde el 2008 al 2012, perdimos 4.300.000 votos. Y ahora hay gente que parece que ven fantasmas donde no los hay. Y queremos culpar al recién salido Pedro Sánchez de todos los errores que cometimos, y no es cierto, porque desde que Pedro Sánchez está ahora en el poder, en la Secretaría General, aumentamos en afiliación y subimos en puntuación, y el PP está bajando en puntuación. A ver si leemos algo a la prensa. A ver si leemos algo. Y en cuanto al recién elegido secretario general de Asturias, compañero Adrián, que procede de un concejo de Puebla de la Viana, donde llevamos gobernando desde la legalización de los partidos hasta el día de hoy, y él hasta el día de hoy fue alcalde, digo fue porque ahora es secretario general de Asturias, fue alcalde de Puebla de la Viana, y nunca hubo ningún problema ni de corrupción, ni de nada en ese concejo. Tenemos que estar orgullosos de los alcaldes que pasaron por ese concejo, y en concreto del último, que es el compañero Adrián. Pero criticar ahora de lo que va a pasar en Oviedo, pero si todavía no cojo asiento. Bueno, pero vamos, seamos prudentes. Siempre se dijo que hay 100 días para luego empezar a valorar la gestión. Y resulta que cuando no llegó todavía al poder, ya lo estamos juzgando. Por favor, seamos prudentes. Gracias. Bien, pues empecemos por los trabajadores autónomos. Cuando yo he hecho mi exposición, lo que no he entrado es en el detalle de todas y cada una de las propuestas de casi 300 páginas del documento que está en la base de la candidatura de Pedro Sánchez. Pero hay bastantes páginas, como es lógico, dedicadas a la situación dramática de los trabajadores autónomos en nuestro país, y hay en estos momentos distintas iniciativas parlamentarias que se están diseñando con los representantes de trabajadores autónomos que han venido al Partido Socialista a buscar respuestas, porque efectivamente el Partido Popular no se las ha dado, y es el partido que en estos momentos gobierna España, y es el partido que ha hecho la reforma laboral en la que estamos todos, y es el partido que ha establecido cuáles son las cotizaciones, cuál es la fiscalidad, cuáles son los derechos al paro, etcétera, etcétera, de los trabajadores de todo tipo, por cuenta ajena, por cuenta propia, autónomos. Y, como digo, no es cierto que no tengamos claro que ahí hay problemas gravísimos para que los trabajadores autónomos disfruten de los derechos que tienen trabajadores por cuenta ajena. Como digo, en estos momentos, ¿qué podemos hacer? Tenemos un Parlamento en el cual el Partido Popular no tiene la mayoría, pero en la medida que Ciudadanos apoya en muchos casos al Partido Popular, resulta que nos bloquean iniciativas parlamentarias que tienen la mayoría numérica
del Congreso, pero que al sumarse Ciudadanos con que consigan algún voto suelto de Coalición Canaria o del PNV, ya no conseguimos que pasen de la propuesta a la iniciativa parlamentaria aceptada. Llevamos esta legislatura con iniciativas que compartimos con otros grupos de izquierdas en la Cámara, pero que no conseguimos que pasen más allá del debate inicial, porque el Partido Popular, a pesar de no tener ahora mayoría, consigue bloquear muchas de esas iniciativas. Es más, cuando no consigue bloquearlas, hace una cosa todavía peor, que es pasar de ellas. Es decir, que cuando se aprueban proposiciones de ley o proposiciones no de ley que no le gustan al Partido Popular, aunque se aprueben, aunque lleguen a aprobarse, las meten en un cajón. Y, de hecho, estamos recurriendo al Tribunal Constitucional para intentar corregir esa situación anómala desde el punto de vista de la democracia, de la Constitución, de la legalidad y del Estado de Derecho que tanto defiende el señor Rajoy. Pero que cuando llega la hora de cómo funciona el Parlamento de la Nación, tiene fallos muy graves que van en contra de iniciativas como la iniciativa, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, que está paralizada porque así lo han decidido el Partido Popular y Ciudadanos y no se tramita, y muchas otras, algunas de las cuales tienen que ver con peticiones que nos vienen del mundo de la economía social, de las cooperativas, de los trabajadores autónomos, etcétera. De manera que no nos hemos olvidado de esa problemática, estamos haciendo iniciativas concretas que estamos intentando que tengan el apoyo de más grupos, porque si no, no pasamos del debate parlamentario, y mientras gobierne el señor Rajoy, pues si él consigue, a pesar de todo, tener mayoría en la Cámara o simplemente pasa de lo que la Cámara apruebe, lamentablemente no podemos ser más eficientes. Pero, por supuesto, sus reivindicaciones son absolutamente pertinentes. Y me alegro que esté aquí para que me conceda un mínimo de credibilidad, porque le aseguro que si he llegado hasta aquí, si llevo desde el año 82 colaborando en el proyecto socialista, entre otras cosas, es porque suelo cumplir con la palabra dada. Y, por tanto, concédame un poquito de credibilidad en lo que le estoy diciendo. Y, por supuesto, en cuanto al comentario sobre si Pedro Sánchez está consiguiendo que haya más afiliación, puedo confirmaros que eso está pasando en toda España, en toda. Y en estos momentos en que en Cataluña se declara la independencia en modo diferido, que eso se lo había oído yo a Dolores de Cospedal, pero me resulta curioso verlo en boca de los independentistas, lo de hacer las cosas en diferido. En estos momentos yo creo que tenemos la gran oportunidad de liderar una solución a la crisis institucional, porque somos el único partido en el Parlamento de la Nación que tiene claro que hay que salir de esta problemática desde la ley, pero con la política. Y eso es lo que hemos venido defendiendo desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo. Y estoy seguro de que eso va a ser reconocido por los ciudadanos, no solo de Cataluña, sino también del resto de España. Bien, pues queda justamente el tiempo para un par de preguntitas más y de momento no están pedidas, así que es vuestra oportunidad. Bueno, una por ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Mar y, por favor, solo quiero decir que tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir como estábamos antes, sin perder nada de lo que teníamos. Es más, fui trabajadora de sanidad, no nos damos cuenta que tenemos una sanidad muy buena, que a veces la desaprovechamos. Y nada más, quiero seguir, o sea, que todo siga para adelante y que tengamos todos bastante apoyo. Y también quiero hacer una pregunta sobre lo que está usted comentando de un salario mínimo que se quiere conceder a ciertas personas que no tienen trabajo, no tienen suficientes medios económicos. Tengo ahí ciertas dudas. Mi duda es que si se informa bien de lo que tienen cierta gente, porque hay algunos casos en que creo que se están aprovechando en concreto del salario y no quieren trabajar.
Eso es hasta ahí lo que quiero decir. Gracias. María del Mar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María, soy compañera de la agrupación de Gijón. Y bueno, ahora, escuchando a la compañera, me atreví, no sé si hacer una pregunta o hacer una reflexión. En mi caso en particular tengo 36 años, formación académica, un niño pequeño y hace unos meses que me quedé al paro. Como usted o cualquiera de los compañeros comprenderán, tengo bastante incertidumbre sobre mi futuro. Porque, bueno, aunque no soy una persona excesivamente mayor, sí que bueno, te da miedo un poco verte con esta edad, con familia y con la incertidumbre. Entonces, quisiera hacer una reflexión o una pregunta sobre qué puedo pensar, qué hacer ante esta incertidumbre que particularmente me acecha, y estoy segura de que a mucha gente, hombres y mujeres, tanto de mi edad, más jóvenes y más mayores, nos alberga en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a cerrar con estas dos preguntas. A la compañera María del Mar, trabajadora de la sanidad, entiendo que de la sanidad pública. Primero, el agradecimiento, porque yo creo que todos debemos de estar orgullosos y reconocer el trabajo que hacéis desde la sanidad pública. Efectivamente, somos la envidia de muchos países de nuestro entorno, pero es verdad que en los últimos años los recortes presupuestarios y las privatizaciones en algunas comunidades autónomas, no es el caso, creo, de Asturias, pero en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, tanto en la educación como en la sanidad, se ha ido privatizando claramente y reduciendo el espacio de equidad y de universalidad y de excelencia de nuestra sanidad. Y estamos perdiendo, además, en la sanidad española, médicos muy cualificados a los que se está prejubilando. Yo conozco muchos casos en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que suponen un tremendo empobrecimiento para las estructuras sanitarias, que está siendo denunciado por nuestros compañeros en la Asamblea de Madrid de manera sistemática, incluso en algunos casos interponiendo recursos por la forma de actuar en el campo de la sanidad del Gobierno de Cristina Cifuentes. Respecto del fraude, y antes ha habido también una referencia a la corrupción, no lo he dicho, pero quiero que quede claro que cuando hablamos de una democracia de calidad, una democracia más fuerte para defender el interés general, los socialistas tenemos que ser reconocidos por tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción o de fraude, porque quizás la sociedad española, en la época de la burbuja inmobiliaria y de que aquí había para todo el mundo y había aumentado el empleo y las expectativas eran estupendas, hemos tolerado como sociedad fenómenos de corrupción que tienen que ser absolutamente erradicados. Y cuando hablamos de corrupción no hablamos solo de la gran corrupción, hablamos también de la pequeña corrupción, del fraude de menor cuantía, que obviamente, en la medida que son de menor cuantía, también significan, en muchos casos, situaciones personales que hay que saber tener en cuenta, pero que tenemos que ir en contra de ellas, porque los recursos públicos tienen que ser empleados exactamente para lo que se prevé que se empleen. Cualquier desviación de los dineros públicos, que son los impuestos que pagamos todos, para funciones que sean distintas de las que persiguen, eso es robar a los ciudadanos de sus propios bolsillos. La gente tiene que entender que cuando hay corrupción se les está robando a ellos. No es una cosa que pasa en un mundo paralelo, no, no. Cada euro de corrupción en una obra pública, en un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa o lo que sea, que se destina a otras cosas, es un robo a las personas que pagan sus impuestos y que se comportan de forma decente dentro de nuestra sociedad. Y para eso necesitamos también que haya empleados públicos capaces de prevenir y combatir el fraude. Y como ha habido una reducción brutal
de funcionarios en las administraciones españolas y hay en estos momentos grandes agujeros negros en muchas administraciones, desde luego en la de la agencia tributaria, pero también en la enseñanza, también en la sanidad, hay que reivindicar el papel de lo público, que supone también tener herramientas públicas, personas que se dedican a evitar que haya fraude y que haya corrupción. Esa es una función noble desde lo que es la función pública, que nos beneficia a todos, que haya quien vele porque los dineros de todos se empleen adecuadamente. Y, por supuesto, respecto a la situación de paro y de incertidumbre, este es el gran drama de la sociedad española, no solo porque haya muchas personas en paro, sino porque se han reducido drásticamente las ayudas que hasta ahora, en parte, aliviaban la situación del desempleo. España tiene ahora menos del 50% de las personas que están en paro sin ningún tipo de apoyo público. No sé si será el caso de María, pero es el caso de muchas personas que no reciben absolutamente nada. Y dentro de las propuestas que estamos intentando que sean aceptadas por el Gobierno de la Nación porque cuentan con un apoyo parlamentario amplio, está precisamente el que aumenten los recursos para apoyar a las personas que están en paro y que aumenten los recursos para políticas activas de empleo que permitan que una persona que se haya quedado parada, por ejemplo, pueda recibir de verdad una formación útil para encontrar un nuevo empleo y que las empresas puedan efectivamente en algún momento volver a recolocarla. El empleo y un empleo decente, un empleo con un salario digno es el principal objetivo que perseguimos en nuestras iniciativas parlamentarias en estos momentos. Y por eso yo sé que la situación es dramática y ahí estamos los socialistas con la preocupación, la inquietud compartida con tantas y tantas familias que se han defendido en estos últimos años, como ayer veíamos en la manifestación de los sindicatos por las pensiones dignas, gracias a que ha habido abuelos y abuelas que han dado parte de sus escasas pensiones para que sus hijos y sus nietos puedan salir adelante. Y a ellos yo creo que les debemos el último aplauso de la noche, a los abuelos y las abuelas. Bien, pues con este llamamiento pues ponemos fin al acto, no sin antes recordaros que el próximo martes, aquí a esta misma hora, podréis disfrutar de Javier Pérez Royo con un tema muy de actualidad, Cataluña, una modesta propuesta para salir del atolladero. Y nada más, muchas gracias a todos.